¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Y bueno, pues bienvenidos a nuevamente su programa de la Ruta de la Certificación, en donde, pues bueno, platicamos precisamente temas de certificación, platicamos con gente experta, buscamos darles herramientas para que en todo este camino que como empresarios tenemos y buscamos herramientas, buscamos alternativas para nuestras empresas. Y pues una de ellas precisamente es esta rama, Jorge, de las certificaciones, tanto para personas como empresas. Y aquí, precisamente en este programa, buscamos darles una serie de conocimientos, una serie de consejos y bueno, pues platicamos muy interesante muchos temas, Jorge. Bienvenido. Sí, Lucio, muchas gracias. Gusto verte de nuevo después de 15 días que se ha ido el tiempo muy rápido. Y sí, correcto. Pues hacemos uso de este espacio para pues guiar un poco, ¿no? Y darles algunos consejos que sean muy útiles a las pequeñas y medianas empresas, a empresas familiares, como lo mencionas, pues para que puedan irse desarrollando, ir creciendo, irse certificando, estructurando sus negocios y pues al final del día como todo sueño, ¿no?, que tiene un emprendedor, pues lograr que su empresa crezca y que se mantenga por muchos años, ¿no? Entonces, sí, Lucio, pues hemos tenido en estas sesiones previas, pues grandes entrevistas, ¿no?, que hemos tenido la oportunidad de pues enriquecernos y también ofrecerle a nuestra audiencia pues experiencia, ¿no?, también de otras personas. Y pues bueno, seguimos adelante con esta temporada donde justamente estamos hablando mucho del tema de cómo las personas contribuyen, ¿no?, al tema de las certificaciones y pues la importancia que tienen. Claro. Y bueno, pues Jorge, platícanos un poquito cuál es tu giro en tu empresa, cómo nos ayudas a los empresarios para poder lograr diferentes metas y en este caso, pues igual vinculada a la certificación, ¿qué tipo de servicios nos ofreces, Jorge? Sí, claro. Pues mira, Lucio, pues yo trabajo en la parte muy orientada a finanzas, ¿no? No desde el punto de vista de financiamientos, porque de repente se llega a confundir, pero más orientado hacia la parte de la estrategia financiera, del desarrollo del negocio desde el crecimiento económico. Em, Trabajo mucho con la parte de planeación financiera, es decir, pues cómo estructuramos el negocio, cómo vamos definiendo cuáles son los objetivos económicos, ¿no?, para el negocio y qué se tiene que realizar para que se pueda ejecutar. Eh, pues cuando un negocio empieza a tener también una necesidad, ¿no?, de estructura, pues bueno, es donde también entramos. Hacemos mucha evaluación también de negocios, entonces de repente algún negocio quiere o alguna empresa quiere expandirse, abrir una nueva sucursal o comprar una maquinaria, pues les ayudamos a evaluar la rentabilidad que van a tener en estos proyectos de crecimiento y también pues rentabilidad sobre su negocio en general, ¿no? Pasa mucho que, no sé si te ha tocado, pues algunos empresarios pues confunden de repente mucho la bolsa del negocio, ¿no?, la caja del negocio con la caja personal, ¿no? Y de repente mezclan mucho Totalmente. el dinero. Entonces, pues bueno, es una práctica que es muy común. Y pues bueno, entramos ahí a ayudarles a crear pues sistemas, ¿no?, de gestión para que tengan una claridad en el manejo de sus finanzas y al final del día, pues lo que genera el negocio, pues sea muy transparente y evidentemente en algún punto, pues el negocio tiene que dejar, ¿no?, algo para la familia, inclusive para, pues no sé, algunos lujos, viajar, lo que quieras, pero pues siempre tener una trazabilidad, ¿no?, del dinero, de cómo se mueve dentro de la empresa y pues este flujo de efectivo, pues tenerlo bien definido, ¿no? Entonces ahí es donde entramos y pues con mucho gusto cuando alguien necesite hacer una evaluación, pues les ayudamos con gusto. Y tú, Perfecto, Lucio, claro. cuéntanos un poquito. Aquí están tus datos, Jorge. Aquí están los datos a quien nos ve de Jorge, precisamente con este tema muy importante que es la parte financiera, la planificación de los recursos.
en donde va a ser vital precisamente para la ejecución de un plan estratégico y, bueno, precisamente el camino hacia la certificación. Y bueno, pues en mi caso, Jorge, amigos, busco precisamente ayudar a las empresas en lograr su certificación. Hacemos toda la parte de consultoría, ¿no? De la parte de entrenamiento y capacitación para que todo el equipo de trabajo que está a cargo de este proyecto de certificación tenga las herramientas, tenga los conocimientos y el apoyo, el soporte, para que paso a paso en todo este proceso puedan lograr estos objetivos y en este caso, pues bueno, lograr la certificación. Esta es mi área de consultoría de hace ya más de 20 años que he logrado afortunadamente con un grupo de empresarios, pues precisamente que tengan su certificación y bueno, pues tengan también como resultado mejoras, tengan como resultado una estructura, que esto es lo que finalmente te deja un modelo certificado, un modelo estandarizado, ¿sí? Que puedas tener un estándar de trabajo, que tu personal siga procesos, tenga un pensamiento sistémico y logre precisamente pues una mejora continua, ¿no? Que es la filosofía principalmente de los sistemas de calidad. Y bien, Jorge, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿sí? Y con tu enfoque, con tu experiencia, con muchos conocimientos que también podemos aportarles aquí a nuestro auditorio. Pues vamos a hablar de un tema precisamente que es vital para que las organizaciones se consoliden, para que en este crecimiento, porque como todo emprendedor, vamos teniendo etapas de crecimiento. Todos iniciamos con este concepto que se le llama el hombre orquesta, ¿sí? El hombre orquesta, pues bueno, técnicamente hace todo Sí, sí, sí. la actividad, ¿no? De lo que se tiene que hacer cuando empezamos a emprender. Desde la parte financiera, desde la parte de operación, es el que factura, es el que cobra, es el que atiende, ¿sí? Entonces nos ponemos todas las cachuchas en las áreas del negocio. Por eso es que técnicamente pues es un hombre orquesta, pero bueno, va creciendo, va teniendo una madurez, va generando ya pues una estructura y precisamente cuando empezamos a crecer, Jorge, cuando buscamos precisamente consolidar nuestra organización con un equipo de trabajo, cuando vienen las contrataciones, ¿sí? A veces de la nada, siendo hombre orquesta, ya tenemos 5 o 6 empleados, ya tengo mi asistente, Sí, ya sí, sí. tengo gente en campo, ya tengo gente atendiendo al cliente, con ciertas responsabilidades y bueno, vamos buscando precisamente consolidar este crecimiento a través del personal, ¿sí? Y bueno, vamos buscando mecanismos para que el personal tenga pues, las condiciones, el personal tenga los resultados, obtengamos de ellos los resultados esperados y sea rentable, ¿no? Esa inversión que hacemos como empresarios, porque al final, cuando vamos entendiendo que de hombre orquesta a un siguiente paso, tenemos que seguir invirtiendo en nuestra empresa, tenemos que pagar un sueldo, tenemos que pagar la infraestructura para que esta persona tenga las condiciones para trabajar, pues es donde tenemos que estar muy bien parados, ¿no? Muy bien cimentados en este crecimiento. Y aquí es donde Claro. empezamos, Jorge, a tener que definir, ¿sí? Cuál es la estructura para que podamos abordar y podamos acoger, ¿no? A Claro. los empleados. Entonces, desde tu Sí, punto de vista y experiencia, Jorge, ¿cómo debemos de empezar esta estructura? sí, sí, sí. Fíjate que hay algo bien importante y que es muy interesante en todo lo que estás comentando ahorita. Eh, el hombre orquesta, ¿no? Que normalmente es esta persona, ese es el visionario, ¿no? La persona, el empresario que tiene el sueño, ¿no? De su negocio. Normalmente todo sale de eso, ¿no? De un sueño, de una idea, de crear una empresa, un negocio, algo que genere. Yo de repente lo comparo un poco a lo mejor filosófico, ¿no? Con una idea platónica, ¿no? Algo que quieres lograr, algo que se ve en las ideas, ¿no? Como muy bonito, pero
que al final del día necesita volverse algo muy real, ¿no? Y de repente el hombre orquesta pues tiene esta visión, ¿no? De lo que quiere hacer, pero le falta ese toque de realidad, ¿no? Y ese toque de realidad en la empresa son muchos factores, ¿no? Llámese planeación estratégica, como lo estuvimos hablando en la sesión anterior, pero también se llama realidad en las personas que van a correr, ¿no? Que van a tocar tu música, ¿no? Y de repente algo que yo he visto mucho es que los empresarios o los emprendedores quieren hacer todo ellos porque ellos son los que tienen la visión y les cuesta muchísimo trabajo compartirla. Claro. Entonces, creo que algo muy importante que recomiendo, ¿no? Y hacia toda la audiencia y hacia las personas que nos llegan a ver es no tengan miedo de compartir su visión. Al contrario, la van a enriquecer. Y de repente este miedo como a decir, oye, es que si yo le digo a alguien, oye, mi visión del negocio es esta, pues no va a funcionar, ¿no? O de repente es ese miedo como a querer compartir el conocimiento que yo tengo, pues no va a permitir o me van a robar las ideas o va a pasar algo, ¿no? En algún punto tiene que suceder, tienes que compartirlo, tienes que abrirte. Y creo que desde ahí van a ser toda la parte como de ir bajándolo e irlo estructurando hacia ya una definición concreta, ¿no? Del personal o de las personas que necesitas en tu negocio. Entonces, Claro. creo que, no sé cómo tú lo has visto, pero para mí antes de llegar a la parte de la definición es justamente que los empresarios o los visionarios tengan esa apertura, ¿no? A planear y a definir qué personas necesitan de acuerdo a lo que ellos están previendo, ¿no? Hacia dónde quieren ir, porque de lo contrario empiezan a tener estas malas prácticas, ¿no? Que yo llamo en el sentido de empezar a atraer al negocio a la gente que te cae bien, a tus amigos, ¿no? Al compadre, a tu familiar, etcétera, porque es la gente que tienes cerca, ¿no? Claro. Y piensas que esa decisión puede ser como, en el momento a lo mejor dices, me saca del apuro, porque tengo a alguien como de confianza, ¿no? Siempre he escuchado esa palabra, ¿no? De que, pues es que prefiero contratar a alguien de confianza, a alguien cercano, porque pues lo tengo aquí al ladito, ¿no? Pero entre esa confianza que yo pongo entre comillas, se dan muchas cosas de repente, ¿no? O sea, de que pues te cuesta, ¿no? Al final del día, el tener a alguien que no está preparado para una posición, para un trabajo, y solo porque tú piensas que es de confianza, pues no siempre funciona, ¿no? O sea, Claro. no sé cómo te ha tocado a ti de repente verlo, pero pues es un tema, ¿no? El hecho de que no haya esa apertura de los visionarios a contratar y a estructurar desde el principio, o sea, de- cuando hablamos de las certificaciones, ¿no? Como mencionas, hablamos de una estructura, ¿no? Y hablamos de una planeación. Y parte inicial o la parte inicial justo de armar un proyecto de un negocio es estructurar hacia dónde quiere ir, los objetivos, la visión, etcétera. Y la segunda parte es definir los recursos con los que vas a trabajar, ¿no? Y desde ahí, de repente, las personas o los emprendedores se atoran porque dicen, es que, ¿cómo voy a hacer un organigrama para un negocio de tres personas, ¿no? ¿Cómo voy a Sí, definir a las personas, o sea, una posición o una descripción de un puesto? Entonces, creo que desde ahí ese cambio de mentalidad debe de existir para que, pues, arranquemos bien, ¿no? O sea, hacemos nuestra planeación, nuestro plan de negocio y tengamos ya definidos desde el inicio una estructura, ¿no? claro. Sí, y me hiciste recordar, Jorge, porque comparto contigo esta opinión de la falta de estructura, de la falta de una definición, de un organigrama, de unos roles. Y en un caso real, les platico, yo atendí una empresa que me costó mucho trabajo, ¿sí? De venderle la idea que pudieran ellos dar un siguiente paso y optar por la certificación. Pero era una empresa, Jorge, que
vendía muchísimo y es a veces lo que hace que el empresario se confíe, hace que Ujú. piense que no es necesario, hace que piense que como está funcionando es lo correcto, porque finalmente los resultados ahí están, los resultados de ingreso, ¿no? No los resultados Ujú. internos, porque si nos ponemos a analizar qué fue lo que hicimos, pues evidentemente tenía costos muy altos, ¿sí? Aunque vendía mucho, pero bueno, pudo haber sido y fue mejor, ¿no? Después de toda una reestructuración. ¿Y qué es lo que pasó con la historia de este empresario? Es como muchos, empezó con un tallercito, ¿sí? Donde él arreglaba sillas, empezó a acreditarse, la gente lo Ujú. buscaba y empezó a crecer. Tenía un local, empezó incluso a crecer su local. Y cuando yo lo conocí, Jorge, era un edificio, ya era un edificio de 4 pisos, de más de Órale. 350 empleados, ¿sí? Y la pregunta obligada, ¿no? ¿Cuál es tu estructura? Y tal Ujú. cual, ¿sí? Siendo una empresa de 350 empleados, siendo una empresa que no solamente vendía sillas, vendía mobiliario de oficina, vendía butacas para cine, le vendía a Estados Unidos, exportaba tanto butacas como mobiliario de oficina, le vendía a universidades importantes en el país, ¿no? Eh, le vendía a las iglesias, todo el Ok. equipamiento. O sea, era una Sí, sí. empresa que vendía muchísimo. Y la pregunta es, ¿tienes estructura? ¿Cuál estructura? No tengo estructura. ¿Sí? Entonces, el dueño, que empezó desde arreglar una silla, uh-huh, era quien, pues, autorizaba unas vacaciones, era el que supervisaba el trabajo de estas 350 personas. Entonces le preguntas, oye, ¿no tienes un grupo gerencial, un grupo de jefes? No, yo soy el único jefe. Entonces, era un Ujú. jefe con 350 personas abajo. ¿Sí? Ok. Así tal cual. Es una historia real, es una historia real que yo la viví. ¿Sí? Y en ese momento seguía sin tener todavía la conciencia de pensar en una reestructuración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ingreso entraba. ¿Sí? Y porque los clientes, eh, pues incluso crecían y seguía exportando. ¿Sí? Entonces, es ahí lo complicado a veces como externo, como asesor, ¿sí? Entrar en esta situación. ¿Cuál fue el problema? Que enfermó tal cual, insisto, es una historia real. Sí, pues. Entonces, enferma el empresario, eh, entra su esposa a apoyarlo, su esposa que no se involucraba y que incluso el mismo empresario no dejaba que se involucrara. Y entonces me busca, me dice, Lucio, ayúdame. ¿Sí? Entonces no Ahora sí. podemos seguir teniendo una estructura organizacional, Sí, o claro. sea, un jefe y 350 personas hacia abajo. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer precisamente ya un esquema, bueno, de jefaturas, de coordinaciones, ¿sí? Y bueno, empezamos a buscar precisamente estándares para poder implementar y que el personal tuviera ya un objetivo de trabajo, que tuviera un indicador tanto de su área como en lo personal, ¿no? Y eso es de lo más complicado, que también lo mencionabas, Jorge, cómo llegar a la mente del empresario, eh, Sí. cómo quitarle ciertos paradigmas, ¿sí? Porque esta persona tenía tan arraigado, tan casada su desconfianza en delegar, su idea de, pues así me está funcionando y ahí mira, aquí está el ingreso. Sí está el ingreso, pero ¿cuánto puedes ganar si tienes una estructura? ¿Sí? Ujú, ujú, Finalmente le demostramos con números que estaba ganando muy poco, ¿sí? Porque como ujú. sabemos, y tú, experto en finanzas, es muy diferente el ingreso que la utilidad. O sea, yo Sí, puedo por tener supuesto. Sí. 20 millones de ingresos, pero mi utilidad es de 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque tengo un costo, porque tengo un gasto, ¿sí? Y eso se llama administración financiera. Entonces, su administración financiera evidentemente era mala, ¿sí? Y entonces todo ese ingreso, todo ese potencial que tenía la empresa, porque al final, mágicamente, yo no me explicaba mucho cómo el personal respondía, porque teniendo un jefe, ¿no? Pues era pues más como un tema personal de una de las personas, ¿no? Sí. De poder responder a su propio trabajo, ¿sí? Y que había pocas quejas, esa era la verdad, había pocas quejas con el cliente,
y se respondía, ¿sí? Pero bueno, evidentemente que al poder reestructurar, pues la empresa caminó 100 veces de mejor manera, ¿no? Sí, Y claro. aquí es donde, en este crecimiento, Jorge, ya entendemos que la definición de una estructura organizacional, el que tengamos roles, el que tengamos eh, bien controlado, ¿no? Todo el tema de la gestión del recurso humano, pues nos va a llevar a mejores resultados, ¿no? Sí, Entonces, y perder eh, esta creencia, ¿no? Que muchos empresarios tienen muy arraigada, no del ego, no pierdo el control, ¿sí? Este autoritarismo también que a veces se deja ver, ¿no? En estos crecimientos, ¿sí? Por ciertas experiencias quizá que algunos de los empresarios han tenido, ¿sí? Pero también quitarles la idea de que es un proceso burocrático, que es un proceso que les estorbe y no que les ayude, ¿sí? Entonces, todo esto, Jorge, es lo que tenemos que planificar y lo que tenemos que establecer, ¿no? sí, sí, sí. No, y fíjate que ahorita o sea, esta historia o experiencia, ¿no? Que nos compartes, sí me hace pensar mucho o sea, que es muy común hoy en día, o que los negocios operen así, ¿no? Que funcionan así. Hace poquito, acá en Toluca, organizamos una expo para pymes, ¿no? Para empresas familiares. Y una de las personas que estaba ahí me estaba diciendo, es que yo soy de la vieja escuela, ¿no? Yo soy de la vieja escuela y yo tengo que estar todo el tiempo en el negocio, todos los días, checando a todas las personas. Y le dije, oye, bueno, pero ¿para qué es? O sea, ¿cuál es tu idea, ¿no? De un negocio. O sea, ¿para qué pones un negocio? ¿Para vivir en el negocio o para vivir del negocio? ¿No? O sea, ¿qué es lo que buscas? No, pues es que sí me gustaría vivir del negocio. Y luego, o sea, porque te das cuenta, ¿no? Hay un tema entre la expectativa que tienen las personas y la realidad de lo que hacen. Entonces, como que van en direcciones opuestas. Y me decía, bueno, pues es que así me enseñó mi papá. Y yo, ok, ¿no? O sea, ¿quieres negocio? Trabájalo. Ok. Pero ahí es donde creo que todo esto que hemos venido platicando entra, ¿no? Porque no está peleada la idea de que, ok, yo voy a trabajar el negocio, voy a estar ahí al pendiente porque es mi bebé, ¿no? Es como mi creación. Yo tengo que hacer todo, ¿no? Y mencionabas al principio, ¿no? El tema de las certificaciones y cómo ir llevando a las organizaciones hacia una estructura. Por supuesto que no vamos a tener una definición de roles si no tenemos un proceso definido, ¿no? Porque todo parte de un proceso. Sabemos, es tan simple, ¿no? Como el hecho de, ok, voy a vender mis productos, ¿y cuál es tu proceso de venta? ¿No? ¿Cuál es tu proceso para captar clientes? ¿Cuál es tu proceso para producir, no sé, en este caso, ¿no? O sea, para hacer una mesa. Si Así tú no es. tienes definido ese proceso, difícilmente vas a saber qué recursos necesitas, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Si no sé qué recursos necesito, tanto monetarios, de materiales, ¿no? De humanos, ¿no? Al final del día, pues ¿cómo voy a estructurar mi negocio? ¿No? O sea, voy a decir, oye, ¿sabes qué? Es que pues hoy me quiero salir a vender. Sí, pero oye, ¿sabes qué? También tienes pendiente, pues pagarle a la gente que está produciendo. Ah, sí, ¿verdad? Entonces tengo que hacer la nómina. Sí. Oye, pero ¿sabes qué? Es que llegaba un requerimiento del SAT. Tienes que atenderlo. Ah, sí, tengo que hacerlo también ya ahora de contador. Oye, no, pero es que se está quejando la gente porque pues, la nómina llegó tarde. Ah, entonces ahora tengo que hacer recursos humanos también. Entonces empiezas a hacer todo porque tus procesos no están definidos. Claro. Y eso creo que, digo, tú eres el experto en este tema de certificaciones, pero es básico para tener una certificación, tener tus procesos definidos, ¿no? Porque si no, de Así es. ahí no avanzamos. Entonces, creo que sí es bien importante, ¿no? Que le dediquemos tiempo, ¿no? Los empresarios se dediquen el tiempo, si no lo hicieron al inicio, a tener bien claros cuáles son sus procesos claves, ¿no? Y partir de ahí a analizar cuál es el proceso que puede funcionar y qué personas son las que tienen que participar en el proceso, ¿no? Hay veces que
me decía una persona, oye, es que mi negocio es una operación pequeña, ¿por qué tengo que tener los procesos definidos? ¿Por qué tengo que tener un organigrama? Ok, ahorita a lo mejor tú no lo ves porque dices, ok, somos 3 personas las que van a estar, o a lo mejor somos 2. El hecho de que tú tengas en tu proceso definido que hay una posición que tiene que hacer una actividad, ejemplo, tengo una posición que tiene que ser el que va a vender, el que tiene que emitir una factura para el cliente, para que después podamos cobrar, y hacer una conciliación de que estamos cobrando lo que el cliente está pagando, ¿no? Okay. A lo mejor yo lo voy a hacer al inicio porque yo soy y mi pareja somos los dueños del negocio, ¿no? Y los únicos que estamos operando. Pero ¿qué va a pasar cuando te expandas un poco? Cuando tus ventas empiecen a crecer, vas a necesitar a un vendedor. Así Entonces, es. a lo mejor tú ahorita estás cubriendo 2 o 3 funciones, porque el negocio lo permite. Pero es muy diferente a que tú cubras 2 o 3 funciones que están definidas en un papel, ¿no? O sea, en tu proceso están definidas, a que estés cubriendo funciones que no están escritas en ningún lado. Porque entonces, Claro, en el momento que empiezas a crecer, empiezas a darte cuenta que no puedes con todo. Como no tienes definido las posiciones o las funciones, empiezas a perder la cabeza, ¿no? Y se te empieza a salir de las manos todo. Entonces, creo que es una muy buena práctica el tener tus procesos definidos, tener las posiciones o las funciones, ¿no? Estructuradas, independientemente si tú cubres una o dos, porque en el futuro que tu negocio empieza a crecer, pues vas a poder contratar fácilmente la función que ya no puedes cubrir en el momento. claro. Sí, definitivamente, concuerdo contigo. Y aquí la pregunta, Jorge, es, bueno, ya identifiqué el problema. No lo tengo, no lo cuento. eh, es un proceso que tengo que desarrollar. ¿De dónde empiezo? ¿Sí? Aquí es donde nosotros validamos mucho y recomendamos mucho, por supuesto, seguir una normativa como es la ISO 9001. ¿Sí? Oye, Lucio, me dirás que, pues es que me voy a certificar y los costos son altos. Pues sí, hay que invertirle. ¿Sí? Pero ¿por dónde puedo empezar? Siguiendo la guía de la norma. ¿Sí? Ujú. Aquí la norma nos genera una estructura, nos ayuda a generar una estructura. Y no nos inventamos cosas, Jorge, porque también, bueno, lo quiero comentar aquí muy abiertamente, hay muchos asesores que se inventan metodologías y que se inventan diagnósticos y que se inventan muchas cosas para poder estructurar, ¿sí? Bueno, aquí no te tienes que inventar nada, la norma te da toda esa guía, ajá, en la cual tú vas a poder empezar a estructurar, ¿sí? Y lo que vimos en la temporada pasada, en nuestro programa, fue un tema de planeación, y eso lo marca el punto 4 de la norma, ¿sí? Ujú. Ahora que ya estamos en esta siguiente temporada implementando la planeación, bueno, la misma norma nos pide en el punto 5, ¿sí? Que definamos este liderazgo, este perfil de liderazgo que queremos para nuestro director, para quien toma esta batuta, ¿sí? Y que después en el punto 5.3 de la norma ISO, definamos los roles, responsabilidades y autoridades, tal cual así nos los pide Jorge, que tengamos definidos roles, responsabilidades y autoridades. Ajá. Nos da la referencia, ¿sí? Y ya el cómo lo vamos nosotros detallando dependiendo de nuestros alcances, nuestros recursos, nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, como bien mencionaba, si partimos de una planeación estratégica, si partimos de un proceso bien definido, vamos a entender cuál va a ser, ¿sí? Cada una de esa detalle de actividades que va a tener nuestro personal, cuáles van a ser sus responsabilidades y poder implementar, ¿no? Una estructura organizacional, ¿sí? Con orden, con una metodología probada que es la norma ISO 9001, en donde ya en su detalle, digo, obviamente, este es el capitulado, ¿no? La Sí, sí. definición pero bueno, dentro de ese capitulado, la norma nos va dando precisamente estas guías de cómo empezar a definir estos roles. Por eso es que siempre yo me baso, ¿sí? En lo que existe ya probado, ¿sí? ¿Y qué es lo que Ujú. existe probado? Pues una norma internacional, ¿sí? Y mi mejor consejo es, no te tienes que certificar, no tiene que ser tu objetivo limitado y tu único objetivo.
puede seguir la norma, ¿sí? ¿Qué pasa con los estándares de competencia del conocer? ¿Sí? También son guías, ¿sí? Si tú quieres conocer un proceso de cómo dar una capacitación, de cómo hacer un reclutamiento, de cómo dar una asesoría, de cómo atender en piso a un cliente, ¿sí? Eso está en los estándares de competencia y también son guías, Jorge. ¿Sí? Entonces, ya todo está definido, ¿sí? Si también nosotros utilizamos las herramientas de inteligencia artificial y empezamos a manejar, pues este tipo de preguntas que también hay que saber cómo pedir y cómo preguntar, ¿verdad? Pero si podemos ahí utilizar las herramientas de inteligencia artificial y pedimos, ¿sí? Cómo es la definición de un rol, de un director, de un área comercial, en fin, nos lo va a dar, ¿sí? Ya tienen esos Sí, motores de claro. búsqueda en el cual nos va a dar precisamente las guías para que nosotros podamos definir de mejor manera, ¿no? Estos roles y estas responsabilidades. Eso también son de las aportaciones que nos ha dado estos últimos, pues, eras, ¿verdad? Antes en nuestros tiempos, bueno, no había estas herramientas, ahora existen estas herramientas, ¿sí? Entonces, basémonos en eso, no nos inventemos el hilo negro, ¿sí? Y ese sería el primer paso, Jorge, para poder empezar a estructurar nuestro esquema organizacional, ¿sí? Buscando que, como bien comentabas, tenga una alineación muy bien definida con nuestra planeación estratégica, buscando no irnos por el perfil de la persona, ¿sí? Porque, como bien comentabas también hace un momento, bueno, pues yo ya tengo que al primo, ya tengo que al compadre aquí, y en lugar de definir un perfil adecuado a la actividad, me baso en lo que la persona es, me Exacto. baso en lo que la persona estudió, me baso en lo que la persona es competente. Ese es un grave error, ¿sí? Y aparte que nos vamos a dar cuenta que en la gran mayoría de las ocasiones, pues tenemos mal ubicado, ¿no? Como decimos mucho, tenemos a un delantero que es competente como delantero y lo tenemos de portero, ¿sí? Sí. Tenemos muchas veces a una persona desperdiciada, ¿sí? Quizá por eso es que luego se generan ciertas incomodidades, ¿no? Cierto estrés, porque quizá en mi mayor competencia, pues es buscar clientes, estar en la calle, estar haciendo relaciones, y me tienen en un escritorio todo el día, ¿sí? Este, documentando procesos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aquí el error que tenemos es que no partimos desde la estructura, sino partimos desde lo que tenemos. Ujú, Y si hoy ujú. en día tenemos al compadre, pues le preguntamos al compadre qué es lo que está haciendo. A ver, ¿cuál es tu actividad diaria? ¿Qué es lo que haces todos los días? ¿Sí? ¿Y cómo lo haces? Y entonces ese es el gran error, ¿sí? Que nos adecuamos a la persona. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer una estructura basada en la competencia, basada en la necesidad de la empresa, y entonces me regreso a la persona y hago una evaluación, ¿sí? Sí, 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 se Este hace fit, ¿no? perfil, Sí. Ujú. ¿sí? Este perfil es lo que yo tengo aquí en mi empresa, y si no es, entonces empezamos a tomar decisiones, empezamos a hacer un plan, empezamos a hacer una reestructura, ¿sí? Y evaluamos, ¿sí? Evaluamos si incluso la misma persona tiene que estar en otro rol, tiene que estar en otra área. Evaluamos si tenemos la oportunidad de desarrollarla, de entrenarla, de darle herramientas y pueda tener un desempeño adecuado, o simplemente, pues igual, también puede ser que sea la persona adecuada, ¿no? Al rol. Sí. No sé si tú has vivido este tipo de situaciones. Sí. Fíjate que ya estamos entrando en un tema, o sea, una parte ya muy dinámica, ¿no? Del manejo ya del personal, que para mí tiene que ver con dos puntos, ¿no? Una parte es el liderazgo y la segunda es justamente la estructura organizacional que tengas. Porque como comentabas, lo que hemos estado hablando hasta ahorita, si yo no sé qué perfil necesito, qué posición necesito en mi equipo de ventas,
difícilmente voy a saber si la gente que tengo hoy en día cumple con ese perfil, como lo mencionabas, o si alguien se me va o necesito contratar a alguien más, difícilmente voy a saber qué tipo de persona necesito contratar, ¿no? Claro, Porque a lo mejor no es lo mismo tener a un vendedor de canvaseo que va puerta en puerta, etcétera, que tengas un vendedor que está en una tienda física donde no tiene que moverse y solamente la gente le llega, ¿no? Es muy diferente el tipo de habilidades y de eh, enfoque que va a tener, ¿no? Y lo que decías, ¿no? O sea, a lo mejor alguien es muy bueno trabajando todo el día en computadora, sentado, etcétera, haciendo actividades que yo les digo muy transaccionales, ¿no? O sea, de repetitivas. Y hay personas que, o sea, a la media hora de que están sentados ya se tienen que parar, ya tienen que ir a hablar con otra persona, porque su manera de ser es muy diferente claro. y, pues puedes echar a perder tanto la relación que tienes con esas personas, o sea, con la gente que tienes trabajando en tu equipo, como la posición en sí, ¿no? Porque, pues, si tienes a la persona incorrecta, tus procesos no van a funcionar. Así es. Y de repente, a mí me ha pasado muchas veces que dices, oye, es que, ¿por qué no funciona el proceso, no? ¿Por qué no estamos saliendo con estas actividades, ¿no? Tenemos que entregar, ¿no? O sea, hacer un cierre. Yo que estoy más en la parte de finanzas, ¿no? Tenemos que hacer el cierre de mes. ¿Por qué no llegamos a tiempo? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos cerrar en tiempo? ¿Por qué tenemos que estar demasiado tiempo trabajando, etcétera? Y piensas que es el proceso, ¿no? De repente dices, oye, es que el proceso está mal, ¿no? O sea, tenemos que hacer demasiadas actividades, son muy repetitivas o es un detalle muy profundo lo que están pidiendo, etcétera. Pero hay que hacer un paso atrás también, ¿no? Hay que decir, oye, a ver, ¿es el proceso o son las personas? Ujú. ¿No? ¿Qué es lo que no está funcionando? Porque puede ser que el proceso esté muy bien definido, que haya pasos específicos, pero a lo mejor las personas que tienes no son las personas las que necesitas para ejecutar ese proceso, ¿no? Ya sea porque no tienen la competencia técnica o porque no tienen las habilidades soft que necesitas para que el proceso camine. Porque hay veces, y no sé cómo tú lo has visto, pero yo sí he notado mucho que tendemos mucho a documentar las habilidades técnicas que necesitamos para una posición, ¿no? Porque es lo indispensable. Pero las habilidades suaves no las documentamos. Y es un tema Así es. a nivel liderazgo se viene trabajando mucho porque o sea, si tú tomas a un empleado y solamente te fijas y tratas de desarrollar sus habilidades técnicas, hoy en día, con la sociedad y con todos los cambios y el ambiente en el que vivimos, si tú no te enfocas en el tema personal también, no vas a destacar como líder, no vas a destacar como negocio, y la persona solamente te va a ver como una fuente de ingreso que en cualquier momento te va a cambiar, ¿no? Claro, Vas a claro. generar un sentido de pertenencia, no vas a tener personas que estén comprometidas con el negocio, no comprometidas con el ponte de la camiseta, sino Ujú. personas comprometidas en mejorar el negocio, ¿no? En aportar cosas que ayuden a que el negocio mejore. Pero eso va a depender mucho del enfoque que le des tú como líder a tu personal. Entonces, hoy en día, el que tú solamente tengas documentadas las habilidades técnicas que necesites para una posición no es suficiente, ¿no? Creo que necesitas también saber, oye, ¿qué habilidades sociales necesito para esta posición? Necesito a alguien que sea muy fácil de hablar, que tenga facilidad de hablar, facilidad de presentar en público, alguien que pueda manejar más personal, que pueda influir en las personas, o necesito a alguien que simplemente ejecute tareas, ¿no? Que sea alguien muy minucioso en ejecutar el detalle del proceso, porque si no lo ejecuta al pie de la letra, algo se quema, ¿no? Algo se rompe. Así es. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces eso, ¿no? Que dices, oye, es que esta persona simplemente no está cumpliendo, no está funcionando, pero más bien es que no tienes definido tú qué tipo de persona necesitas para tu rol, ¿no? Para tu función. Entonces, sí, definitivamente creo que el hecho de que mientras más tiempo le dediquemos a ir puliendo las posiciones, ir puliendo qué tipo de persona necesitas, va a ser benéfico para ti como emprendedor, como empresa, porque al final del día, el que tengas la mejor selección de los recursos humanos que puedas tener es justo, ¿no? O sea, como
los deportes, ¿no? No quiero entrar ahorita en polémicas de cuál es el mejor equipo, ¿no? Pero ¿por qué los mejores equipos son los mejores equipos? Porque tienen los mejores fichajes, ¿no? Uh-huh. Aparte de que tienen una muy buena estrategia y que tienen una muy buena dirección. Una muy buena dirección, pero están buscando, o sea, tienen el fichaje que necesita justamente la dirección, ¿no? Tienen una visión y van por ese tipo de personas, por ese tipo de jugadores. Claro. Entonces, tú como empresa, ¿qué haces para tener ese fichaje, ¿no? ¿Tienes claro qué tipo de persona necesitas? Entonces, si no existe esa visión, esa definición clara, o sea, te van a poner a 3 personas en una entrevista y vas a elegir con el que tuviste un poquito mejor empatía, ¿no? No necesariamente que está cubriendo las necesidades, ¿no? De esa posición. Sí, y sumando a lo que comentas y también rescatando lo que decías hace un momento de entender las nuevas generaciones, hay que también evaluar, Jorge, que hoy día tenemos en las organizaciones personal en diferentes etapas. Tenemos a las personas ya mayores, ¿sí? Que tienen una cultura en donde, ¿qué pensaban antes? No, pues yo aquí voy a vivir y voy a morir en esta empresa, ¿sí? Sí. Y me caso con esta empresa, y eso que hacía que las personas tuvieran más fidelidad, que tuvieran un acercamiento más a toda la filosofía de la organización, porque su mente era, aquí me voy a pensionar, ¿no? Y entonces tenías ahí pues una persona fiel, tenías una persona que pues las indicaciones las seguía, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este tipo de generaciones que ya no es su prioridad, ¿verdad? Que tantito prueban en otro lado, pues van para allá, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó mucho en Monterrey, ¿sí? Un efecto ahí que yo lo vi extraño, que yo lo vi pues con mucho interés, porque estaba yo en el área de recursos humanos y había un almacén lleno de cosas, de aparatos electrónicos, pantallas, celulares, y yo digo, ¿y esto para qué es, no? Y dice, pues es que es el estímulo que estamos ahorita estratégicamente pensando para estas personas de las nuevas generaciones, porque tenemos que encontrar estrategias para poderlos atrapar, ¿sí? Sí, ¿Por qué? sí. Porque tantito se aburren, tantito no les gustó, y pues se van a otro lado, y ya no es el pensamiento de, como te decía hace un momento, ¿no? De las personas mayores, que aquí me voy a casar hasta el final, ¿no? No, ya son generaciones que les ofrecen 2 pesos más en otro lado y se van, ¿sí? O aunque no les ofrezcan 2 pesos más, porque quizá no sea también su prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque les ofrecen un día de home office extra, mira, la gente se mueve. Ándale, sí. Y aparte, Jorge, son generaciones que ya traen otro chip, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, de que ya no quiero tener hijos, ¿no? Sigo viviendo con papá y mamá, a fin, pues no me dicen nada, tengo 40 años y sigo viviendo ahí, ¿no? Entonces, y antes no, o sea, antes a temprana edad, pues ya eras un papá de familia, ya tenías hijos, ¿sí? Entonces, esas responsabilidades, ¿sí? Te obligaban a decir, pues es que aquí voy a permanecer en esta empresa, voy a asegurar, ¿no? Mi gasto fijo, voy a asegurar a mi familia y pertenezco aquí. Y no, ahora no, o sea, ahora pues ya me quito la responsabilidad de hijos, ya me quito la responsabilidad incluso de vivir solo en una casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis papás me apoyan. Entonces, y ese pensamiento hace que ya no sea prioritario pertenecer a una empresa y más bien lo que quiero es experimentar. Entonces, también tenemos que jugar con esas variables, ¿sí? Estudiar a nuestro personal. Hace un momento también lo comentabas, ¿sí? Tenemos que analizar, ¿no? Cada una de las competencias y de las situaciones que tiene mi personal. Y ahora también con el cumplimiento de la NOM 035 y que también la misma norma ISO lo tiene considerado, ¿no? Todo el tema de evaluación de competencias, ¿no? Todo el tema de competitividad, el tema propiamente de la toma de conciencia que también nos pide la norma, que es la toma de conciencia, Jorge, pues precisamente
que todo el personal tenga la misma ideología, ¿sí? De una cultura de calidad. Independientemente del rol, independientemente de la actividad, independientemente de la etapa de la persona en la empresa, ¿sí? Tenemos que transmitirles a todos una cultura de trabajo en equipo, ¿sí? Para que podamos tener resultados en conjunto. Y entonces, como bien lo comentabas, hay que analizar, hay que buscar, ¿sí? Todos los mecanismos y todas las metodologías, que existen muchas, ¿no? Que existen metodologías donde analizas la personalidad, ¿no? Está una DISC, está una Insights, hay muchas metodologías en las cuales vas identificando, ¿no? Los puntos fuertes, los puntos débiles, su FODA, ¿no? De cada una de las personas, y con base en ello, bueno, vas ofreciendo, ¿no? Ese liderazgo, vas transmitiendo esta sensibilidad a la actividad para que tu personal te pueda responder, ¿no? Y como te decía, ¿no? En el caso de Monterrey, bueno, pues estamos viendo todos los mecanismos, ¿sí? Y estrategias para retener al personal, ¿sí? Para que, pues aquí, toda la inversión que estamos haciendo en el personal, pues tenga frutos, ¿no? Todo este entrenamiento, esta capacitación, ¿sí? Y bueno, obviamente en una empresa de ISO, toda esta implementación de un sistema de calidad, pues tenga un resultado, ¿no? Con el personal. Y entonces mi estrategia es retenerlo. Mi estrategia es buscar que aquí encuentren una identidad, ¿sí? Y esto nos va a dar como resultado, pues, la productividad del personal, ¿sí? Entonces, y estas nuevas generaciones, pues, son muy inquietas, ¿no? Ya ahora con estas, pues, oportunidades que tienen de tener el celular en la mano todo el tiempo, las redes sociales, la inteligencia artificial, pues obviamente son otro tipo de mentalidades que con tantito se distraen, ¿sí? Estos cortos, ¿no? Que ven en los TikToks, en estos reels, ¿sí? Hace que tu mente pues solamente se enfoque en dos minutos de algo y pierden la atención en todo lo demás. Entonces, son variables, Jorge, que tenemos que considerar para definir, ¿no? Ya después una estructura de procesos para definir bien ya sus KPIs, sus indicadores y hacia dónde va ese personal, ¿no? Hacia dónde lo tenemos que llevar para poder que ellos se sientan también identificados, que den resultados, ¿sí? Conjugado a toda esta planeación que desde dirección viene, y conjugado también que tenemos en la empresa diferentes etapas con las personas. Tenemos a un adulto que está en otra situación, tenemos a una persona en una edad de 40, 50 años que también está en otra situación, y tenemos a un joven, ¿sí? Con estas creencias, con estos hábitos que ya hoy día, pues bueno, son totalmente diferentes a los de una persona mayor. Sí, correcto. Y fíjate que ahorita todo esto que estás comentando me hace reflexionar sobre esa famosa frase que hemos escuchado muchos, ¿no? Es que el Departamento de Recursos Humanos es el menos humano, ¿no? De todos. Y es triste, pero a la vez también es un área de oportunidad, ¿no? Depende de cómo lo veamos. Pero para mí siempre es, ok, ¿cómo los empresarios, ¿no? Y sobre todo los visionarios, ¿no? Porque regresamos a esta parte que hablabas, ¿no? Del director de la orquesta, ¿no? Logra transmitir esa visión de me importan las personas hasta a todos los niveles, ¿no? Y quien tiene que ser como esa pues sí, área, ¿no? Que lo difunda es recursos humanos al final del día, ¿no? Quien haga partícipe, ¿no? Como lo mencionabas, de esa conciencia colectiva, ¿no? Por decir algo, de esa cultura, finalmente, ¿no? Organizacional, es esta área, ¿no? De recursos humanos, que va a depender 100% de que venga todo de esa estrategia, de esa visión que tenga la dirección y la alta dirección. Entonces, sí, o sea, creo que hay un punto muy importante hoy en día que lo comentas. Y sí, o sea, está este tema, ¿no? De las generaciones, pero también está el tema como de las aspiraciones y de las expectativas que tienen las personas, ¿no? Y Claro. cómo, no sé, o sea, pero
en mi experiencia me ha tocado trabajar con personas con muchos años de experiencia en el trabajo, o sea, ya en sus funciones. Me ha tocado también contratar personas muy jóvenes, o sea, que ni siquiera han terminado la universidad y ya tienen un puesto, ¿no? En una organización grande. O sea, bastante campechano. Pero creo que todas coinciden en algo, en el sentido de no me veas como un robot, ¿no? No me veas Ujú. como una maquinita extra dentro de la empresa. Veme como la persona que soy. Y en el momento en que empiezas a hacer eso, empiezas a acercarte a las personas de una manera diferente, empiezan a dar resultados también diferentes, ¿no? Pero evidentemente esto no va a pasar siempre, eh, y digo, no digo que no se pueda, pero más bien va a depender mucho de esta visión que tengamos como empresarios de contribuir hacia las personas, ¿no? Claro. Eh, entonces, sí, coincido completamente. Son también temas como de nuevas generaciones y quizás no lo diría tanto nueva generación, sino más bien como de un tema de conciencia de que somos personas, ¿no? O sea, la revolución industrial fue un gran hito histórico porque fue justamente cómo creamos máquinas que hagan que necesitemos menos personas para hacer las cosas que ya estamos haciendo hoy en día, ¿no? Claro. Pero en un punto convertimos a las personas también como parte de ese mecanismo, ¿no? O sea, parte de la máquina, pues hay una persona que la va a tener que operar. Y en ese inter, ¿no? Desde la revolución industrial para acá, siempre nos hemos centrado y hay miles, ¿no? De metodologías de mejora continua, que es cómo hago que las cosas sean más eficientes. Pero, como lo mencionabas, cómo también que la persona que está haciendo ese proceso se sienta parte para que también sea contribuidora a que el proceso sea más eficiente. Creo que de repente ahí hay una desconexión que yo he visto en algunos momentos y en medida que podamos lograrlo combinar y lograr que las personas se sientan parte de ese mecanismo, no como una pieza más, sino como el conductor, ¿no? En el coche, va a haber mejores resultados. Claro. Yo me acuerdo, Jorge, hace aproximadamente unos 10 años, asistí a una conferencia y nos decía el conferencista, hace 10 años, que ya estaba en algunos países de Europa desarrollándose una carrera que se llama psicología robótica, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué es la psicología robótica? La psicología robótica es el psicólogo que te va a ayudar a entender cómo interactuar con un robot, ¿sí? Entonces, no estamos tan lejos, Jorge, que llegue ya en la etapa en donde incluso tu recurso sea un robot, ¿sí? Entonces, y van a ser variables que quizá ahorita me dirás, bueno, pues te falta mucho, ¿no? No sé cuánto nos falte para llegar a esa parte, ¿no? De ya poder interactuar eh, como persona, como subordinado, como jefe, ¿no? Nos decía el expositor, imagínense que, que tu jefe sea un robot. Sí, sí, aunque me vean feo, dice, aunque se rían, esto va a pasar, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer este profesionista, ¿no? El psicólogo robot, en robótica, ¿no? Que te va a ayudar a entender cómo puedes interactuar, ¿sí? Con un robot. Imagínate que sea tu subordinado, cómo le das indicaciones, ¿sí? Cómo lo alineas, cómo lo supervisas, ¿no? O sea, son temas quizá muy, que uno ve muy lejano, ¿sí? Sí, pero Pero están ni siquiera pueden estar. diría en un escenario de 5 años. Yo creo que en un par de años empezarán con cosas así, ¿eh? O sea, Claro. cómo vamos. Y si no podemos administrar a los que tenemos, pues ya cuando llegue esa tecnología, no sé qué vaya a pasar, Sí, 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 ¿no? justamente. Entonces, pues bien, Jorge, pues se nos está yendo el tiempo, no muy rápido. Ha sido una charla muy amena contigo, unos temas muy interesantes, ¿no? Al Sí, hablar sí, del sí, recurso humano es un tema tan amplio que aquí podemos llevarnos toda la noche platicando y platicando experiencias, ¿sí? Y bueno, pues vamos a hacer el resumen. ¿Qué nos resumirías, Jorge? ¿Qué puntos importantes podemos llevarnos de esta charla? sí, Lucio, pues fíjate que yo creo que diría dos puntos principales, ¿no? Uno es la apertura
¿no? El fundador, el empresario, para estructurar su negocio, ¿no? No tener miedo, como lo mencionábamos, a delegar, no tener miedo a compartir el conocimiento, porque es la base, ¿no? Si no tenemos esa apertura, difícilmente lo vamos a lograr. Y el segundo es mantenernos siempre con esa visión desde el principio de una estructura basada en procesos. Tenemos un proceso, si tenemos el proceso definido, vamos a tener la posición que necesitamos, no la persona, la posición. Entonces yo me quedaría con esos dos puntos. Claro. Sí, coincido totalmente. Para mí es importante, lo mencionaba, basarnos, Jorge, en una guía, basarnos en una metodología probada. Y yo siempre recomendaré que esta guía sea precisamente una norma de certificación como la ISO. ¿Sí? Entonces, ya es una norma internacional que ha estado implementada en muchos países, en muchas empresas, en diferentes situaciones, diferentes giros, y funciona y seguirá funcionando. Entonces, no nos inventemos metodología, no nos inventemos el hilo negro, busquemos lo que funciona, ¿sí? Busquemos eficientar lo que ya funciona. Tenemos muchas herramientas ya disponibles, está la inteligencia artificial, hay muchas aplicaciones muy interesantes que nos ayudan a resolver muchos problemas y tener buscar lo que tenemos a la mano para poder solucionar pues nuestro día a día en nuestras organizaciones. Y bueno, algo que también comentamos al final, tener un estudio, ¿no? Muy completo de nuestro personal, conocerlos, ¿sí? Ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles y constantemente hacerlos, porque al final, me decían la otra vez en una capacitación, nosotros como personas tenemos ciclos de 5 años, ¿sí? Fue algo interesante que aprendí, en el cual tenemos una situación cada 5 años. Y esa situación nos puede cambiar mucho nuestra visión de las cosas, nuestra misma personalidad, ¿sí? Esto que puede ser, Jorge, pues a lo mejor un cambio de trabajo, esto puede ser un cambio de vivienda, esto puede ser pues incluso hasta algo complicado como una muerte o algo, Sí, sí. casarme, un hijo, etcétera, ¿no? Entonces, en estos ciclos de la vida que vamos teniendo, pues también voy teniendo impactos que en lo personal me hacen cambiar y es por eso que tenemos que estar actualizando, ¿no? Toda la información de mi personal para poder encontrar la mejor forma de dirigirlos, ¿sí? De ejercer ese liderazgo y de que el personal responda a todas las expectativas, ¿no? Que Claro. tenemos Sí, sí. en cada rol, en cada área, ¿sí? Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Jorge, agradecerles a los que estuvieron aquí con nosotros, a los que se conectaron. Nos vemos en 15 días, ¿sí? Para platicar de temas similares. Vamos a platicar un poquito precisamente del tema del recurso humano, pero en una expectativa de las herramientas que hacen que el personal crezca, del personal que hace que el personal tenga mejores herramientas. Y bueno, Sí. pues va a ser una sorpresa por acá. Vamos a tener aquí un invitado muy especial que vamos pues a hacerle varias preguntas interesantes y que nos pueda dejar aquí sus mejores consejos, ¿sí? Pues muy buenas Claro que noches, sí. Jorge. Gracias por este espacio. Gracias a ti, Lucio, como siempre. Nos vemos a la próxima. Buenas Nos estamos noches. viendo. Buenas noches.